Bien. Ok, entonces esta tabla de datos ahorita la tenemos vacía. Si nosotros insertamos un número de serie, por ejemplo 45 y una distancia 789, le damos enviar. 45 y 789 fue lo que enviamos. Entonces en mi base de datos aquí debe estar el campo 45789, actualizamos y ahí está. Y esta distancia 789 debe de estar también en la tabla config. Y aquí está distancia 789. Se modifica la última. Aquí modifica y en el otro inserta. Eso es lo único que tenemos. Después de eso, vamos a revisar el código que ya teníamos también hecho. Me parece que ya habíamos avanzado en este programa. Las librerías que tenemos aquí arriba, la SP8266, DNS Server, SP8266 Web Server, Wi-Fi Manager. Estas 4 librerías son las librerías que incluimos en la conexión con Wi-Fi Manager, la conexión web. La librería Ticker es para crear los procesos. La librería Liquid Crystal es la librería para manejar la pantalla LCD, y en mi caso tengo esta librería que se llama libframe.h porque aquí tengo mi función que me da la distancia de sonar. Después de eso tengo aquí la definición de los pines. Estos dos son para el sonar. Este pin que tenemos aquí es el pin D4 que está integrado en la tarjeta, que va a prender y apagar cuando no haya conexión a la Wi-Fi. Aquí tenemos el tamaño de un arreglo, que aquí yo lo he puesto en 7. Les había pedido que lo hicieran en 5, pero cambiar el tamaño del arreglo nada más implica cambiarle aquí. El puerto HTTP yo también lo he colocado aquí como una directiva de file HTTP port 80, porque no necesito declarar una variable. El puerto 80 siempre es el mismo que va a utilizar para la conexión HTTP. Aquí estoy inicializando mis objetos. Primero el LCD, luego tengo 3 ticks, el read sonar, el envía datos y el Wi-Fi LED. El read sonar ya lo habíamos hecho, ¿cierto? El envía datos también ya lo habíamos hecho, nada más que no enviaba datos, pero lo teníamos en un tick, ¿cierto? Y el tick Wi-Fi LED es el que enciende y apaga y el LED. Aquí tengo el host, que le había puesto otro acá porque era diferente la conexión en mi casa, pero aquí creo que este es el IP que me va a dar a mi máquina. Por cierto, otra cosa que tengo que asegurarme es que estoy conectado a una Wi-Fi, a la misma Wi-Fi. No importa la que sea, pero tiene que ser a la misma. Entonces, por esa razón voy a levantar una Wi-Fi con mi celular y me voy a conectar a ella. Entonces, mi máquina, mi computadora, tiene que estar conectada a una Wi-Fi. Aquí está. Estoy conectado a EJC UTHH. Esta es la Wi-Fi a la cual estoy conectado. Necesito saber mi IP, porque aquí en esta computadora está mi servidor web. Entonces voy a abrir el CMD. Y vamos a poner ipconfig. Y aquí busco mi IP
La IP de mi computadora 192.168.43.158. ¿Qué es esta que tengo aquí? 192.168.43.158. Esta es la IP. Entonces voy a indicar aquí que la IP de mi host, o sea, la IP del servidor del servidor web es esta. Es esta IP, aquí está. Voy a cerrar esto. Bueno, después tengo la URL a la cual me voy a conectar. Y la URL va a ser la misma dirección HTTP que tenemos acá. Si en lugar de host yo pusiera la IP que estoy indicando aquí, que es esta, quedaría algo así. Así sería la forma de acceder a mi página web, prueba2.html. Si yo meto datos aquí, le doy a enviar. El archivo que procesa estos datos es entradadatos.php. Entonces la URL tendría que tener la IP de mi host, luego diagonal servidor IoT2 en mi caso, porque aquí están mis archivos, y el archivo que procesa los datos es entradadatos.php. Eso es lo que está indicado aquí. Tengo una variable después para calcular la distancia. Tengo un arreglo en donde se van a almacenar las últimas 7 distancias, porque ARRTAM está definido acá de tamaño 7 en mi caso. Tengo una variable IND, que es el índice para este arreglo, y tengo una variable serie que comienza en 0, que es un contador en donde voy a llevar el campo serie, este campo serie de la tabla datos. Va a ser un auto incremental. Entonces por eso tengo la variable serie que vale 0. Después de esto he declarado una variable tiempo 1. Y esta variable tiempo 1 la he declarado de tipo unsigned long. Tiempo 1 vale 0. Y unsigned long, primero el long pues es como si fuera un entero. Nada más que el entero ocupa 4 bytes. Si yo le pongo long, ocupa 8. O sea, puede almacenar valores todavía más grandes. Pero cuando una variable almacena valores enteros, su rango lo divide entre la mitad en positivos y la mitad en negativos. Es decir, por ejemplo, si la variable fuera de tipo byte, es un entero que puede tener 256 valores. Pero de esos 256 valores, 128 son positivos y el resto son negativos. Para que yo le diga que solo utiliza puros positivos, le ponemos un signer. Con un signer le digo, no quiero negativos, todos son positivos. Entonces empiezan en 0 de ahí para adelante. Entonces, si fuera byte, ahí sí me permite almacenar los 256 valores. Entonces, si yo digo que es entero, sería un entero, nada más que todo su tamaño lo ocupan puros positivos. Y si estoy indicando que es un long, es un entero del doble de grandote, pero todavía muy grandote porque tiene puros positivos. Necesito una variable muy grande para llevar el tiempo, porque el tiempo lo va a estar midiendo en milisegundos, entonces se va a hacer grande ese valor muy pronto. Ahorita les explico para qué. Este tiempo 1 lo vamos a utilizar para emplear milis.
Las dos formas de evitar el delay es primero creando tickers. Yo creo un ticker y ese ticker ejecuta una función cada cierto tiempo. Pero la conexión a un servidor web no la puedo poner dentro de un ticker porque no me va a funcionar. Entonces tengo que manejarla empleando milis dentro del loop. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces por eso necesito esta variable. Luego tenemos la función parpadeo LED Wi-Fi, que esa ya la teníamos, que lo único que hace es leer el pin del LED Wi-Fi, lee su estado y lo cambia. Esta es la función, nada más lo cambia. Ya la tenemos. Luego de esto, teníamos esta función envía datos. Yo ahorita voy a adelantarme un poquito, la voy a dejar para el final, esta función envía datos, la dejo al final. Teníamos la función leer sonar LCD, ya la tenemos hecha, que lo único es obtener la distancia, si la distancia es diferente de -1, en mi caso, porque mi función distancia, que lee el sonar, cuando verifica que el dato es válido, me regresa la distancia, y si no, me regresa -1. Entonces, cuando yo recibo aquí la distancia, si lo que recibo es diferente de -1, hago algo, si no, lo ignoro. ¿Qué hago? Incremento el índice, que es el índice de mi arreglo. Si ese índice es mayor que el tamaño del arreglo -1, lo vuelvo a poner a 0. De esa manera maneja mi arreglo como una cola circular. Almacena la distancia en la posición índice de mi arreglo datos. Se ubica en mi pantalla LCD y escribe la distancia. Entonces esto nada más lee la distancia, la almacena en el arreglo y pone la distancia en el LCD, que ya la teníamos. Después de esto, bueno, en el setup iniciamos el puerto serie. Configuramos a los pines, el pin que envía de salida, recibe de entrada y el LED Wi-Fi de salida. Inicializamos el LCD y el LCD le ponemos su configuración de backlight. Nos ubicamos en el LCD en la posición 00 y escribimos buscando Wi-Fi. Y aquí es donde arranca el primer ticker. El tick Wi-Fi. Le atachamos la función parpadeo LED Wi-Fi, es el que estás encendiendo y apagando el LED cada 0.2 segundos, o sea, cada 200 milisegundos. Creamos un objeto Wi-Fi Manager, que es el que va a intentar conectarse a nuestra red Wi-Fi. Le configuramos en AutoConnect el nombre de la red que va a levantar y el password de esa red cuando no se pueda conectar a mi red Wi-Fi. Una vez que supere esto me va a decir ya estás conectado y ese tick del Wi-Fi lo va a desechar con detach. Aquí termina ese ticker y aquí arriba fue donde inició, o sea, este parpadeo del LED Wi-Fi aquí va a terminar cuando me pueda conectar. Luego de eso, el LED Wi-Fi le enviamos un 1 para que apague el LED, porque los LEDs que están en la tarjeta vienen negados, entonces con un 1 se apaga. Después de eso, escribimos en el puerto serie conectado a la red Wi-Fi y el nombre de la red Wi-Fi a la que estoy conectado. Esto se imprime en el puerto serie. Después de imprimir eso en el puerto serie, hago lo propio en la pantalla LCD. Primero borro lo que hay en la pantalla LCD en la primera línea y luego le escribo red más Wi-Fi SSID, o sea, red 2 puntos y luego va a poner aquí enfrente el nombre de la red a la que me he conectado. Es en el primer renglón del LCD. En el segundo renglón del LCD voy a escribir distancia, porque ahí es donde voy a estar escribiendo la distancia. Y luego al pin del sonar, el pin envía, le envío un pulso bajo para apagarlo, por si estuviera encendido.
Este es el del sonar, el trigger, el disparador del sonar. Entonces ya todo está listo y lo que hago es al tick read sonar, le voy a tachar cada 0.4 milisegundos, perdón, cada 0.4 segundos o 400 milisegundos. Voy a tachar en la función read sonar LCD. Entonces, esta función lo que va a hacer es estar leyendo, el sonar, y el valor del sonar lo va a estar escribiendo dentro del arreglo. Después de esto tengo una variable tiempo aquí que dice es igual a miles. Esta línea la voy a comentar. Tengo aquí algún código en la función loop, también lo voy a comentar. Ahorita lo vamos a hacer como la segunda etapa. Ahorita lo único que hace es conectarse a la Wi-Fi y trabajar con el LCD. Eso es lo único que hace. Bien. Si esto está bien, podemos verificar que nuestro código esté bien. Nada más vamos a verificar esa parte. Eso es lo único que vamos a verificar. Entonces vamos a checar que esté bien configurado la placa, que esté bien, que esté seleccionada, no de MCU 1.0, el puerto que esté configurado, el puerto al cual está conectada tu tarjeta, y vamos a subir este código. Okay. Bien, ya se ha subido ahorita el código, el sketch. Vamos a limpiar y a reiniciar la tarjeta. Intenta conectarse, pero seguramente no se va a conectar ahorita porque no se conectó. Entonces debo de configurarla porque se estaba conectando a otra Wi-Fi. La última configuración que tenía era a una Wi-Fi que estuve usando el fin de semana. Entonces voy a conectarme a la Wi-Fi que levantó, que es esta. Me voy a conectar a esa Wi-Fi. Automáticamente me abre la página para configurar la conexión Wi-Fi de mi tarjeta. Entonces configuro la Wi-Fi. Y aquí vamos a estar viendo las dos partes, el puerto serie, la información que me envía mediante el puerto serie mi tarjeta. Y acá voy a estar configurando, voy a configurar la red. Le damos guardar. Y en este momento intenta conectarse. Está conectando como cliente. Y listo, dice conectado a la red EJC UTHH. Ya se conectó. Ya mi tarjeta se conectó a la red Wi-Fi y me está diciendo distancia. Me está dando un valor que en este caso es 15.69 centímetros, pero ya está dando la distancia. Lo único que hace es que no envía en este momento los datos a internet. Entonces, para que envíe los datos a mi servidor web, para enviar los datos a mi servidor web es donde tenemos que trabajar con esta otra función que aquí tenemos, que se llama envía datos.
Esta función también ya la habíamos comenzado a hacer. La función envía datos lo que hace es sacar el promedio del arreglo. Entonces, el arreglo donde tengo todos los datos, ya el arreglo tiene todos los datos y ese arreglo se llama, ¿cuál es el nombre? Es este, datos. Este es el arreglo de tamaño ARRTAM. Aquí están los últimos 7 datos, las últimas 7 lecturas de la distancia. Entonces envía datos, declara una variable suma que le pone valor de 0, luego mediante este for, desde igual a 0 y menor que el tamaño del arreglo, va haciendo la suma. Sale de este for y tiene la suma. La suma la divide entre el número de elementos y lo que obtenemos aquí, ya en esta variable suma, ya no sería la suma, sino el promedio. El promedio de los últimos elementos que tenemos. Después de eso, este es el código que teníamos en la conexión HTTP. Primero, tenemos una variable data de tipo string. Estos son los datos que vamos a enviar. Y lo único que hace es poner serie es igual a el valor de la variable serie. La variable serie, si recuerdan, está declarada aquí arriba con un valor de 0. Entonces aquí lo único que hace es poner serie es igual a, si vale 0, diría es igual a 0. Nada más que ese 0 lo estoy convirtiendo a string para poder concatenarlo. Luego viene un ampersand para juntar la otra variable que es distancia. Dice distancia es igual a suma, este valor que trae el promedio aquí, solo que está convertido a string. Entonces esta variable data ya tiene serie es igual a algo, ampersand, distancia es igual a algo, tiene los dos valores. Después de eso crea un objeto Wi-Fi client e intenta conectarse. Este if lo que hace es ese cliente lo intenta conectar con el método connect al host, que es el host que nosotros hemos indicado acá arriba, que es la dirección IP de mi computadora donde tengo mi servidor web, a través del puerto HTTP port, que es el puerto 80. Aquí hay un signo de negación, por lo tanto dice si no me puedo conectar, imprime conexión fallida y tenemos un return que va a terminar esta función. O sea, ese return lo único que hace es finalizar la función, no hay más. Este código ya lo teníamos. Si pasa de aquí, quiere decir que sí pudo conectarse. Si puede conectarse a un cliente, entonces hace este print en donde envía la petición al cliente. Y este print lo que envía es una petición post. Por eso ponemos post, hay un espacio aquí, este espacio es importante. Luego viene la URL. La URL es esta variable que tenemos acá arriba, que tiene toda la URL del archivo entradadatos.php, que es el que me va a dar respuesta. Contiene toda esta URL de este archivo que da la respuesta. Después indicamos el host al cual se va a conectar, que es la IP de mi servidor web. Enviamos algunos variables de control. Por ejemplo, aquí estamos enviando la longitud de los datos que vamos a enviar. Data, recuerden, es la variable que tiene serie y distancia. El formato de los datos que se van a enviar y al último envía los datos. Toda esta es la petición que se hace al cliente. Aquí se hace la petición. Después se imprime en el puerto serie datos enviados. Se pone datos enviados. Serie es igual a lo que envié como serie. Distancia es igual a lo que envié como distancia. O sea, esta es una línea nada más informativa
pueden ponerla o no, no es importante. Lo importante es que la variable serie se incremente aquí. Y la incremento aquí únicamente cuando sí puede hacer la petición. Y tenemos un delay de 20 milisegundos, que es el tiempo que debería como esperar para que se complete la petición. Bien, esta función que tenemos aquí, envía datos, es la función que tendríamos que atachar al otro ticker que tenemos que se llama tick envía datos. ¿Dónde tendríamos que hacer esto? Pues tendríamos que hacerlo en el setup. Después del tick read sonar, tendríamos que poner el tick envía datos punto attach. Aquí ponemos el tiempo, cada cuánto tiempo queremos que se ejecute y la función que va a ejecutar, que es la función envía datos. Considerando que el tick read sonar se ejecuta cada 400 milisegundos y que mi arreglo es de 7 elementos, para llenar el arreglo tendría que esperar 7 veces 400 milisegundos. Y eso 4 por 7 son 28. Sería 2 segundos, 2.8 segundos. Entonces, en tiempo le podríamos indicar que cada 3 segundos envíe los datos. Si nosotros lo realizamos de esta manera, no funciona, pero vamos a probar por qué. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a enviar, vamos a compilar y vamos a enviar esto a nuestra tarjeta. Bien, ya ha subido el código, vamos a abrir el puerto serie. Voy a limpiar esta, voy a reiniciar la tarjeta para que veamos todo el proceso. Ya se conectó y dice conexión fallida, conexión fallida. Y va a seguir diciendo conexión fallida siempre. Y nunca se va a conectar. El código está bien. Este mensaje conexión fallida que estamos enviando, lo enviamos en la función envía datos. En la función envía datos, cuando queremos conectarnos al cliente, nunca nos podemos conectar. Siempre nos va a decir conexión fallida. ¿Vale? Esa es la razón. Y no es que el código está mal, ni que el cliente no esté en línea. Bueno, que el servidor no esté en línea. El problema es que por alguna razón esto no lo puedo hacer con un ticker. Entonces el problema aquí es este. Para evitar este problema, lo que tenemos que hacer es evitar usar el ticker. Por tanto, en el setup donde levantamos el ticker envía datos, pues esta parte no la vamos a usar. Por lo tanto lo voy a borrar. Y el ticker que habíamos declarado arriba, el tick envía datos, pues no lo usamos, entonces lo voy a eliminar. El error es este. Bien, ¿cómo lo podremos hacer? La forma más simple de hacerlo es yo uso o invoco la función envía datos desde el loop. Desde el loop yo podría invocar aquí la función envía datos. Y después, si queremos que esa función se ejecute cada 3 segundos, pues ponerle un delay de 3000. Y esta sería la forma de hacerlo. Más simple, pero no es lo mejor. Vamos a probar esto que funcione correctamente. Entonces lo voy a ejecutar.
Bien, ya se ha subido el código. Vamos a abrir el monitor serie. Aquí ya está corriendo. Y si se observan, aquí imprime datos enviados. Serie 0, distancia 0. Serie 1, distancia 15.73. Serie 7, distancia 15.73. Y estos datos que se están enviando ya están llegando a la base de datos. Es decir, aquí en datos, si actualizo, ya están aquí los registros. Y los registros están llegando cada 3 segundos. Cada 3 segundos está enviando un valor. Y en config tiene la última distancia, que en este caso fue de 15.75, que es la distancia que está registrando por acá. Si actualizo, ahí está 15.82. Voy a separar un poco. Vamos a ver las dos partes. Esta es la base de datos. Y aquí está la información que está enviando. Voy a separar un poco el sonar para que tenga una distancia más amplia. Ya aquí está mostrando 21.72 y yo actualizo mi base de datos. La distancia es 21.61, está mostrando. Por aquí me mandó un 21.61. 21.76. 21.94. Bueno, esos valores son los que están llegando aquí actualizados. Y aquí en datos, los valores que tenemos. Ok, ya funciona, pero no es lo más apropiado, porque tenemos un delay en el loop. Y ese delay va a hacer que ese loop se detenga. 3 segundos no va a hacer nada. Se va a detener por 3 segundos. Y eso es lo que no queremos. Entonces, esto no es una buena opción. Esto no es una buena opción. La opción adecuada para hacer esto es utilizando la función milis. Y para utilizar milis, la función milis es para la cual usamos la variable tiempo 1 que declaramos acá arriba. Esta variable tiempo 1, cuando la declaramos, indicamos que valía 0. Tenía un valor de 0. Después de que indicamos que valía 0, en el setup, al final del setup, le pusimos, aquí lo vamos a indicar, voy a descomentar esta línea. Mi variable tiempo 1 es igual a milis. Esta función milis les va a dar el tiempo en milisegundos que ha pasado desde que encendieron la tarjeta. ¿Cuántos milisegundos han ocurrido desde que se encendió la tarjeta? Vamos a suponer que en este momento el tiempo que había pasado eran 5 milisegundos. Vamos a suponer que eran 5 milisegundos. Sería una mera suposición. Lo voy a anotar aquí haciendo uso del bloc de notas. Supóngase que aquí tomamos el tiempo 1, habían pasado, vamos a ponerle aquí 500 milisegundos desde que yo encendí la tarjeta. Después entra en el loop. Y lo que va a estar haciendo en este loop es lo siguiente. Volvemos a ejecutar milis, la función milis. ¿Cuánto tiempo ha pasado volvemos a preguntar, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que encendí la tarjeta? Y vamos a suponer que en este momento, que yo ejecuté ahí la sentencia miles, me dice, bueno, han pasado 767 milisegundos desde que encendiste la tarjeta. Yo estoy preguntando entonces si
67 es mayor que el tiempo 1, que traía 500, más 4000, dice aquí en el ejercicio. Bueno, en vez de 4000 le voy a poner aquí 3000. Diré aquí, si es mayor que 3000 más lo que tenía. O sea, 3000, ¿cuánto vale tiempo 1 ahorita? 500. Más 3000 sería 3500. Entonces, preguntó el tiempo, ¿cuánto fue? 767. ¿Es mayor que 3500? No. No entra en este if. Y va a estar aquí dando vueltas y vueltas y vueltas y no va a entrar en el if. Mientras tanto, la lectura que dé el método Millis no sea mayor que 3500. Si en algún momento llega y pregunta Millis y le da un valor de 3567, por ejemplo, preguntaría, ¿3567 es mayor que los 3000 más los 500? No, pues sí es mayor. En este momento entra en el if y lo primero que hace es actualizar el tiempo. Dice tiempo 1 es igual a 1000. O sea, ese tiempo que valía 500, ahora vale pues los 3567 más los pequeños milisegundos que pasaron. Igualmente quedó aquí algo como, quizá quedó algo así como 3678, por ejemplo. Actualizó el tiempo. Y entonces ejecuta la función envía datos. Y esta envía datos pues es la misma función que habíamos ejecutado hace rato, que es la que envía los datos, saca el promedio y envía los datos. Y vuelve a estar aquí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cumpla esta la condición, que el tiempo 1 más los 3000, que serían 3000 más 3678, serían 6678. Hasta en cuanto no esta función Millis me dé un valor mayor a 6678, que es la suma de este más este, pues va a estar aquí dando vueltas y vueltas sin hacer nada. Pero no se va a detener porque no hay un delay. Esta es la forma en que podemos utilizar la función Millis para no trabar nuestro sketch, no ponerle un delay. Y aquí sí va a ejecutar la función envía datos de manera correcta. Entonces vamos a enviar nuestro código. Y en lo que se envía este código, voy a limpiar la base de datos. Se limpió la base de datos, pero va a tener de todas maneras los últimos registros, porque la tarjeta está conectada todavía. Entonces lo que compila, bien, ahora ya que ha subido, vamos a abrir el monitor serie, aquí está enviando datos. Está calculando la distancia, 21.78, y está enviando la información. Mi base de datos la podemos actualizar. Ahí está. Ese 21.77, que seguramente ha de ser este. Están los 21.78. Están los valores que estamos enviando. ¿Sale? Voy a borrar estos registros. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, aquí dice 17. Aquí vamos a actualizar 17, 21.78. Está enviando los datos correctamente. Y los está enviando utilizando Millis, ya no se traba aquí.